Pero vamos a continuar con lo que hemos visto el día de ayer. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿me confirman si se puede ver en pantalla? Sí, dígame, ingeniero. Ya está. Bueno, para continuar con lo que hemos visto el día de mañana, el día de ayer, que diga, perdón, ya, hemos visto lo que es cómo funciona la curva de leyes, reservas y reserva de rentabilidad, ¿no? Y esta curva nos ayuda a hacer nuestras simulaciones para obtener la máxima rentabilidad de una explotación, sea a cielo abierto o sea una minería subterránea. Entonces, para eso nos sirve hacer el cálculo de reservas, tener una ley de corte ya establecida y en función de esta ley de corte que es variable con el tiempo, porque va variando los costos, va variando también el precio del metal y por ende la ley de corte también va variando. ¿Ya? Entonces, con ello vamos a obtener la rentabilidad máxima. ¿Ya? Y también hemos visto que en función de la ley de corte ya constante, yo puedo hacer mi gráfica o mi simulación en función a mis reservas, que lo veo en el eje de X o en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas mi rentabilidad, donde yo, si ya tengo una ley de corte definida, tengo que ver hacia con qué reservas o con qué cantidad de reservas voy a obtener la máxima rentabilidad en mi explotación. Obviamente que esto depende mucho de las variantes que va a tener mi explotación o mi método de minado de explotación. ¿Ya? Lo que son cubicaciones de minería hemos revisado, ¿no? En lo que es minería a cielo abierto, básicamente lo que yo voy a cubicar, en este caso, mediante el modelo de bloques, va a ser mi yacimiento mineral, lo que está marcado de color rojo, ¿no? Todo esto prácticamente va a ser modelado por un modelo de bloques. ¿Ya? Y eso me va a permitir ya hacer mi diseño de un pit final, ¿ya? O de una minería a cielo abierto. Pit me refiero a estos bancos, ¿no? Es un término pues en inglés donde pit hace referencia a los bancos, ya para que me entienda. Y en el caso de una minería subterránea también yo cubico mi yacimiento mineral, lo que estoy subrayando, y en función de esa cubicación, obviamente el que me dé la máxima rentabilidad, voy a hacer todo mi diseño de mina, ¿no? En este caso, en una minería subterránea, lo que normalmente se hace son, como dije ayer, ¿ya? ¿Ya? Me va a permitir hacer rampas, labores son labores subterráneas, socavones, ¿ya? Chimeneas verticales, ¿ya? Para lo que es ventilación y servicios, y voy a poder hacer acá le llamamos ventanas, ¿ya? Que van a interceptar la estructura mineral. Ya en cada caso, tengo que tener mi cubicación. Ya es por eso que es muy importante hacer el modelo de bloques, calcular mis recursos de acuerdo a la estimación que yo he hecho, y cuando recurro a hacer la estimación de reservas, y como se han dado cuenta, mis reservas tienen que darme la mayor rentabilidad. Ya, entonces, ese es el objetivo, ¿ya? De hacer una buena estimación de reservas, ¿ya? Tener la máxima rentabilidad. Ya también hemos visto que al momento de hacer un método de explotación, en este caso pongamos el ejemplo de una mina subterránea, de acuerdo al método de explotación, voy a tener que dejar pilares, que al final son reservas, todo esto que estoy rayando, son reservas de mineral, que por el método de explotación voy a tener que dejarlos, o su recuperación al final de toda mi explotación o de todo mi bloque, va a ser un trabajo de alto riesgo. Es por eso que en la mayoría de casos, o bien los dejas, o simplemente ya lo tratas de otra manera. Por ejemplo, una recuperación mediante una minería artesanal, ¿no? Donde no tiene muchas, digámoslo así, estándares o procedimientos para poder recuperar este puente. Ya, eso
Lo que es minería artesanal, eso ya realmente en un curso más adelante lo van a llevar, ¿ya? Porque hay una gran diferencia, digamos, desde un punto de vista legal, donde lo que es pequeña minería y minería artesanal, ¿ya? No cumple tan estrictamente estándares y procedimientos como sí lo hace la gran minería y la mediana minería, ¿no? Y bajo estos estándares y procedimientos son obviamente normados de acuerdo al decreto supremo del reglamento supremo, del reglamento que diga, de minería y salud ocupacional, que nos da básicamente qué es lo que yo debo tener como requisito principal para recuperar estos puentes, que como les dije son trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, a veces por esa criticidad que se tiene, se dejan esos puentes. Entonces, cuando yo hago mi estimación de reservas y ya tengo un método de explotación definido, tengo que considerar dentro de mi estimación de reservas que no voy a poder extraer esta parte que se va a quedar como puentes o pilar, ¿ya? Igualmente hemos visto que en la cubicación a cielo abierto, ya que es la que vamos a ver a continuación, ya tiene varias ventajas. Hemos visto que tiene una alta productividad. Y es por eso que en la mayoría de minas a tajo abierto, Cerro Verde, Sauder, este, Las Bambas, ¿ya? Se dan cuenta, la mayoría que trabaja ahí, en compañía, tiene una alta productividad, no solamente en dólares por tonelada métrica, ¿ya? Donde tiene un bajo costo de operación, sino que también las utilidades o los ingresos son las más altas del mercado, comparado con una minería subterránea. Ya es por eso que una minería a cielo abierto ya es más rentable en la mayoría de casos, ¿no? Igualmente, vemos que tiene una mayor concentración de operaciones porque básicamente todo está centralizado en un pit, en un open pit de mineral, donde tengo rampas de acceso hacia el yacimiento. Y no es como en la minería subterránea que está zonificado dependiendo la ubicación o zonificación de las estructuras minerales, donde yo voy a tener que hacer socavones en, debajo del subsuelo, túneles, ¿ya? Y voy a tener que dividirme, se podría decir así, buscando la estructura mineral, ¿ya? Tiene una mayor producción en explotación, ¿ya? Porque dentro del rango de lo que es minería a cielo abierto o gran minería, están por encima de la explotación de 100.000 toneladas al día, ¿no? Comparado con la minería subterránea, que son en un orden de 5.000 toneladas por día, ¿no? Una menor inversión por tonelada, ya lo hemos visto en el primero porque es más productivo, un menor costo en extracción por tonelada, igual, porque tiene una alta productividad, de explotación de yacimientos de baja ley. Como mi costo operativo es bajo, esto me permite poder extraer leyes muy bajas. Y eso cuando hagan una comparativa en un yacimiento de minería superficial y de minería subterránea, se van a dar cuenta que las leyes en un tajo abierto son menores que en una minería subterránea, ya que el costo operativo en minería subterránea es mayor comparado con el tajo abierto, ¿ya? Tiene un mejor conocimiento geológico del yacimiento, ya que para hacer mi diseño de pit final, ya que va a involucrar que yo mueva una gran cantidad de material estéril, tengo que hacer una campaña de exploraciones de sondeos diamantinos muy, muy denso. ¿Para qué? Reconocer totalmente mi modelo geológico, ¿ya? Como es acá, menor limitación en el tamaño y peso de los equipos mineros. ¿No? Como pusimos de ejemplo en minería subterránea, cuando yo hago los socavones o túneles, tengo que hacerlos de acuerdo a una medida donde pueda pasar mi equipo más grande. Y depende del equipo más grande, también de los servicios que va a tener mi labor, como puede ser mangas de ventilación, tuberías, etcétera, que yo voy a tener que hacer el dimensionamiento de mi sección de labor, ¿ya? Y en el caso del tajo abierto,
ya que mis equipos se trasladan mediante rampas en superficie, no tiene esa limitación. Operaciones auxiliares y mantenimiento más sencillo, como todo está centralizado, focalizado, es más fácil atender problemas en los servicios auxiliares, en el mantenimiento de los equipos, ya que puedo tener un taller inmenso para mi flota de equipos que yo tengo y los puedo automatizar o programar de manera más sencilla. Y en lo que es minería subterránea es un poco más complicado porque básicamente mi producción está focalizado en los distintos yacimientos minerales que yo voy a poder encontrar dentro de la corteza terrestre, ¿ya? Y como último que vimos es la mejor recuperación del mineral y menor dilución, ¿ya? Entonces, lo que es la minería a cielo abierto tiene varias ventajas con respecto a la minería subterránea. Ya y hemos visto que para hacer el diseño de un pit final tengo que pasar por fases. Y en cada fase tiene un diferente comportamiento, ya, ya que por decir, mis ratios van a ser diferentes, ¿ya? Mis ratios van a ser diferentes. Entonces, yo tengo que tener una buena secuencia donde voy a explotar la fase uno, la fase 2 y la fase 3, ¿ya? Y este diseño de pit final, como se dan cuenta, está en el orden de la geometría de mi yacimiento mineral, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver son los ratios de explotación, ¿ya? Dentro de mi ratio de explotación, el principal término que vamos a ver, ¿ya? Pongámoslo acá, son los ratios de desmonte. Y acá lo que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Son los criterios económicos. Entonces, un factor determinante en lo que es la minería a cielo abierto es este ratio, ¿ya? Definido en un momento cualquiera de la explotación como el cociente entre el material estéril, y el material estéril digamos que es el macizo rocoso, ¿ya? Y la del mineral extraído. Entonces voy a tener dos productos, ¿no? Voy a tener la parte que va a ser mi mineral y la parte normalmente superficial va a ser el material estéril, ¿no? Y el cociente de estas dos variables es lo que yo llamo ratio de desmonte, ¿ya? El ratio de desmonte, el cual puede estar en diferentes o distintas unidades, puede ser tonelada de estéril entre tonelada de mineral, otro ratio que también en otra unidad puede ser metro cúbico de estéril entre metro cúbico de mineral o metro cúbico de estéril por una tonelada de mineral. Entonces puedo trabajarlos en distintas unidades de manera unitaria o adimensional, pero el objetivo de este parámetro es que tiene connotaciones económicas fundamentales y es el que rige la profundidad y extensión que va a alcanzar la mina. Y se dan cuenta, dependiendo mucho de la ubicación y forma de mi yacimiento mineral, yo voy a poder determinar el óptimo o pit óptimo que me va a dar también el ratio óptimo ya de explotación. ¿Ya? Obviamente este parámetro, mientras más, um, pongámoslo más arriba, mientras este parámetro de ratio de desmonte sea menor, ya como se puede decir que voy a mover menos estéril, mi producción va a ser más rentable, ¿ya? Más rentable. Entonces tiene una regla de proporción inversa, ¿ya? El ratio, cuando es alto, supone elevados gastos para extraer una unidad de mineral.
Ya es como tener, por ejemplo, por cada, por ejemplo, 10 toneladas de desmonte, yo voy a ganar una tonelada de mineral. ¿Cuál sería mi ratio acá? Sería de 10, ¿no? Por cada 10 toneladas de desmonte, voy a tener una tonelada de mineral. Y eso vendría a ser mi ratio, ¿ya? Entonces, dos son los ratios económicos más importantes que vamos a ver, ¿ya? Y muy por el contrario, cuando este ratio es alto, ¿ya? Eso va a implicar mayores costos de extracción de ese material desmonte o estéril y en consecuencia me va a traer una menor rentabilidad, ¿ya? Ese es el primer criterio que vamos a ver, ¿no? Entonces, estos ratios que hemos visto lo vamos a dividir en dos ratios principales, ¿no? Vamos a ver el ratio medio, ¿ya? Es el término. El ratio medio, que es el cociente entre todo el estéril y todo el mineral extraído en un momento dado. ¿Vale? Es el cociente entre todo el estéril, ¿ya? Y todo el mineral extraído, pongámosle este M de mineral, ¿no? Estéril y mineral, pero como dice, en un momento dado. Es como una fotografía de cómo estoy actualmente en mi explotación. Y a eso le llamamos el ratio medio, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos a hacer un bosquejo para que se entienda esta parte. Yo tengo acá la superficie y acá tengo mi yacimiento que va a tener esta forma, un yacimiento tabular, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer mi diseño de pit, seguramente voy a hacer un cono parecido acá, algo así. Entonces yo voy a tener acá toda esta parte que voy a subrayar de color azul, representa el estéril, y la parte que está de rojo representa el mineral, ¿sí? Entonces yo a todo este conjunto le voy a llamar a ratio medio, ¿ya? Que va a ser la relación entre todo el estéril y todo el mineral, pero en un momento determinado. Digamos que es el caso A. Ahora yo tengo un caso B, ¿ya? Donde en este caso voy a dibujar lo que al costado de la misma situación. Tengo la corteza, la superficie, tengo mi yacimiento mineral de manera tabular, ¿ya? Y tengo acá mi pit, ¿ya? Pero mi pit voy a empezar con un primer corte. Y en este primer corte voy a tener este volumen que va a ser la parte estéril y voy a tener este volumen de este corte que va a ser la parte mineral, ¿ya? Entonces, eh, si se dan cuenta, el ratio medio que tenemos en la imagen izquierda es pues es la relación entre el estéril y el mineral que se encuentra en ese momento dado, puesto que la correspondencia espacial entre estéril y mineral no es constante a lo largo de la vida de la mina. Parte del mineral arrancado a un ratio bajo y por tanto con gran beneficio, ¿ya? Entonces, en el cuadro o en el caso A, yo puedo ver
que tengo un elevado ratio, ya, un elevado ratio en todo, puede ser en ese momento dado de mi yacimiento. Entonces, si tengo un bajo este ratio, con respecto, voy a tener un gran beneficio, ¿ya? Y parte con un elevado ratio y beneficio menor, e incluso pérdidas en una posición determinada. Por ejemplo, cuando hemos visto esta simulación, si se dan cuenta, en una primera instancia, voy a dibujarlo acá de color verde. En la fase uno, si se dan cuenta, yo hago mi PIT, ¿ya? En esta fase uno, ¿ya? Si se dan cuenta, mi ratio medio, ¿ya? En esta fase uno, entre estéril y mineral, va a ser un número mucho menor. Pongamos el ratio mineral en la fase uno, va a ser mucho menor, perdón, por acá, va a ser mucho menor que el ratio estéril mineral en la fase 2. Y este va a ser menor en el ratio estéril mineral de la fase 3. Se dan cuenta, a medida que yo voy profundizando, voy incrementando la cantidad de desmonte que voy a mover o de estéril por por no decir la misma cantidad de mineral que voy a también extraer. Por eso que mi ratio tiende a incrementarse. Al incrementarse mi ratio medio, mis costos de operativos y de producción van a ser mucho mayores y por ende una rentabilidad mucho menor, ¿ya? Entonces, otro concepto que vamos a ver, ¿ya? Ya sabemos que es el ratio medio. Vamos a poner como punto uno. Y como punto 2 vamos a ver lo que es el ratio límite, ¿ya? Son dos términos. El ratio límite también es la relación, pero puntual, máxima entre estéril y mineral. Y lo voy a representar con la variable RL, que va a ser también estéril y mineral, ¿ya? A la que puede explotarse una unidad de este para que proporcione un beneficio prefijado. ¿Y eso cómo lo vemos? Cuando hablamos de un valor unitario, voy a calcular en un determinado corte, ¿ya? De mi explotación, un volumen que veo acá que va a ser mi estéril y otro volumen que va a ser mi mineral. Entonces, el ratio límite en este caso es el cociente entre el material de la columna de sección unitaria, ¿ya? Porque esta es una sección unitaria que estoy haciendo, entre el mineral, este también en la misma sección. Esto implica que todo el mineral arrancado con un ratio puntual inferior al límite produce un beneficio superior al mínimo. Si se dan cuenta, esta es una de las metodologías que usan los optimizadores ya para hacer el pit óptimo de mi explotación, es tener el ratio límite, que digamos fuera este ratio límite, y si mi ratio límite tiene un valor, entonces me indica que todos mis valores que estén por debajo de este radio límite me va a tener una mayor rentabilidad. Voy a tener una mayor rentabilidad a medida que se aleje o sean menores que este ratio, ¿ya? Ese va a ser mi límite. Por eso que tiene esa nomenclatura o ese nombre, ¿no? Ratio límite, ¿ya? Porque va a ser el máximo ratio entre estéril y mineral que yo voy a, que yo voy a tener en mi explotación, ¿ya? Y en base a eso trabajan los optimizadores, ¿ya? Entonces, para introducir la componente económica en la definición de minas a cielo abierto, vamos a trabajar con una fórmula ya conocida, ¿ya? ¿Se acuerdan? El precio de venta de mi mineral, que lo representaba con PB, era igual a cuánto. El precio de venta
era igual a N, que vendría a ser el rendimiento del concentrador o la recuperación metalúrgica multiplicado por la ley media ya de mi yacimiento y multiplicado por el precio unitario del metal. ¿Ya? Y a la vez esto sería igual cuando hablamos de que no tengo ni un tipo de beneficio o considerando el beneficio a la sumatoria de todos mis costos, ¿ya? Costos totales, más una cierta utilidad o beneficio. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula del precio de venta de mi mineral. ¿Ya? Entonces, acá se indica que los ingresos por las ventas es igual a la suma de costos, ya más el beneficio. Y todo eso lo voy a representar, ya, ¿en qué unidad? En dólares por tonelada. Eso digamos que va a ser el valor de mi mineral en función de estos parámetros, ¿ya? Entonces, en minería a cielo abierto, la variable que más predominante o la más predominante que voy a tener son los costos, ¿ya? En minería a cielo abierto, son los costos. Igual en minería subterránea, ¿ya? Entonces, el costo principal prácticamente me va a mover la aguja en una minería a cielo abierto, va a ser, vamos a escribirlo acá, el costo, pongámoslo acá, costo de arranque, carga y transporte de estéreo. Y eso lo voy a representar con la letra C sub E. Este es el principal costo que voy a tener en una minería a cielo abierto. El costo de arrancar o volar el mineral, el costo de cargarlo, ya lo voy a cargar mediante palas a los camiones mineros y mediante estos camiones mineros voy a llevar todo, voy a transportar todo este material estéril hacia los botaderos o desmonteos. Entonces, y nuevamente este volquete o este camión minero va a regresar a la zona del tajo abierto, ¿ya? Entonces, todo este ciclo de transporte tiene un coste representativo en lo que es minería a cielo abierto, ¿ya? Porque es muy diferente de minería subterránea, ¿ya? Ese es el principal coste que voy a tener o que me va a mover la aguja a una minería a cielo abierto. Y puedo representar como el resto de los costos, ya por hacer la simulación, el resto de los costos, simplemente la sumatoria de los demás costos. Obviamente voy a poner costos en este caso, de servicios, costo en exploraciones, el costo de planta, ¿ya? Costos o gastos de comercialización, etcétera, ¿no? Costos que son directamente arraigados a la producción, ¿ya? Entonces, voy a trabajar con estas dos partidas. El costo de arranque, carga y transporte del material estéril y el resto de los costos, ¿ya? Entonces, este costo de extracción, ¿cómo lo puedo representar? ¿Ya? Normalmente este costo de explotación o este costo de arranque lo puedo representar mediante la variable costo de arranque, carga y transporte del estéril, lo puedo representar mediante dólares por metro cúbico extraído o dólares por tonelada de estéril extraído. ¿Ya? Cualquiera de los dos es un número válido. ¿Ya?
Entonces, ya acá es donde interviene la variable del ratio medio, ¿ya? Entonces yo necesito también saber, ¿ya? Que si yo voy a mover un metro cúbico de material estéril, ya o desmonte, yo tengo que saber cuánto de este material estéril voy a mover. Pues acá mi variable de ratio medio me va a ayudar. Yo ya calculé que mi ratio medio normalmente lo puedo expresar en metros cúbicos por tonelada o tonelada por tonelada, según lo que hemos visto en este gráfico, ¿no? Y puede ser mi ratio medio en tonelada por tonelada, metro cúbico por metro cúbico o metro cúbico por tonelada, ¿ya? Pero me expresa ese cociente. Entonces voy a trabajar con metro cúbico, ¿ya? Para poner un ejemplo. Entonces mi ratio medio lo voy a expresar en metros cúbicos de desmonte, ¿ya? Por tonelada de mineral, ¿ya? Recuerden que en la parte de arriba o del numerador va lo que es el valor del estéril y en la parte del denominador va el valor del mineral, ¿ya? Y esta relación es el ratio medio. Entonces, continuamos acá. Vamos a tener entonces que mi costo de extracción, carga y transporte va a ser igual a qué? Va a ser a la cantidad de estéril que lo voy a representar en este caso por metros cúbicos, metro cúbico de estéril multiplicado, ¿ya? Por el ratio medio. Y las unidades del ratio medio son, creo que me he equivocado, a ver, allá, perdón, perdón. Puedo trabajar también con metro cúbico y metro cúbico, ¿ya? Si yo trabajo acá, acá depende mucho cómo trabajen las unidades, perdón. Si yo trabajo con metro cúbico, acá abajo trabajo con metro cúbico. Pero si, por ejemplo, quiero trabajar con toneladas, acá abajo trabajaría con metro cúbico, pero por tonelada. Al final, si se dan cuenta, yo voy a eliminar este con este o este con este, ¿ya? Entonces, yo voy a tener un costo de explotación, ¿ya? Un costo de explotación. Y mi costo de explotación va a estar determinado por el valor. ¿Ya? Acá me he confundido, van a perdonar. ¿Ya? Me he confundido acá. Como me he confundido. ¿Ya? 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 Por eso es importante trabajar con las unidades, ¿ya? Para evitar ese tipo de errores. Hemos visto que el costo de explotación, o que el C sube, que representa el costo de arranque, carga y transporte de material estéril, es el principal costo en minería superficial. Lo voy a calcular en base, ¿ya? A la cantidad de estéril, ¿ya? Por el costo unitario. En este caso voy a representarlo con la letra E, ¿ya? La letra E va a ser el costo unitario, ¿ya? De extracción de un metro cúbico de material estéril. Y quiere decir que va a estar, digámoslo en dólar por metro cúbico. Ese es mi costo unitario. Mira acá, costo unitario.
¿ya? Y en minería es bastante común trabajar, ¿ya? Cada actividad que se realiza en minería, sea de perforación, acarreo, voladura, limpieza, ¿ya? Y demás actividades, va a tener un costo unitario. Y obviamente el costo unitario está en base a un valor monetario dividido entre la unidad, en este caso el metro cúbico de estéreo, ¿ya? Y esto va a ser multiplicado por el ratio medio. Entonces el ratio medio, ¿ya? Va a ser metro cúbico, para que se simplifiquen, entre la tonelada de mineral. Recordemos que arriba va lo que es el material estéril y abajo el mineral. Entonces esta multiplicación ya va a hacer que se vaya metro cúbico por metro cúbico y al final mi costo de extracción, de carga y transporte va a estar en las unidades de dólares por cada tonelada de mineral que yo voy a mover. Ya ese va a ser mi costo de extracción, transporte y carga. ¿Ya? Entonces, volviendo a la ecuación anterior, la principal que tenemos aquí, vamos a reemplazar mis datos. ¿Ya? Vamos a reemplazar y voy a tener que, yo llevo a la ecuación general que hemos visto arriba, ¿ya? Donde mi precio o valor de mineral, hemos visto que es igual a el rendimiento del concentrador multiplicado por la ley media y multiplicado por el precio unitario, o el valor unitario en este caso del metal, ¿ya? Va a ser igual a que mi costo de explotas de extracción ya es igual a que a E, que representa mi costo unitario, multiplicado por mi ratio medio, ¿ya? Esto sumado con la sumatoria de los demás costos, más el beneficio o utilidad que yo voy a tener de la explotación de este mineral. Esta fórmula es importantísima ya que relaciona el valor del ratio medio, como se ve aquí, con los parámetros económicos de la explotación a cielo abierto, ¿ya? Y su ley, respectivamente. Hay que tener en cuenta, ¿ya? Que el ratio medio tiene simultáneamente implicancias geométricas y económicas, ¿ya? Hay que tener en cuenta también que la definición de la geometría de la mina a cielo abierto pasa necesariamente por la definición de su ratio medio, ¿ya? Y el ratio medio, como les mencioné anteriormente, es el principal indicador para obtener el pit óptimo, ya que me va a llevar a mi rentabilidad máxima. Como hemos visto, la ecuación general que tenemos aquí, la ecuación de acá, ya presenta el problema de que incluye dos incógnitas, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos incógnitas? La ley, ¿ya? Y otro es el ratio medio. Con lo cual existe una no definición que es necesario suplir mediante unos tanteos iterativos, ¿ya? El rendimiento del concentrador, como ven, es un dato que yo lo voy a tener. El precio unitario o valor del mineral también lo voy a tener. En este caso es simplemente el precio del metal. El costo unitario de extracción, de carga y de transporte también lo voy a tener. La sumatoria de mis demás costos también. Y el beneficio es variable. Yo puedo determinar el precio de venta, obviamente, con un beneficio ya requerido, no una utilidad mínima. ¿Ya? Entonces, ya existe como dije, una no definición de estas dos variables, la ley, el ratio y el ratio medio, ¿ya?
donde voy a tener que hacer tanteos iterativos, ¿ya? Entonces esto con un software se puede hacer, ya lo hemos visto, donde voy a reemplazar mis variables y voy a tener dos variables desconocidas. Y ahí eso lo hemos visto eh, cuando hemos hecho ecuación o un ejemplo de ecuación de regresión lineal, que seguramente en el curso de estadística y probabilidades lo han revisado, ¿no? Donde yo tengo bastantes datos y solamente tengo dos variables y no puedo saber cuál es el valor de ambos, tengo que hacer planteos iterativos en el cual ya si yo voy a tener dos variables, al final voy a tener esta expresión. Bueno, a ver con el color. Voy a tener una expresión más o menos donde y va a ser igual a A más BX, ¿ya? Esa es mi gráfica de ecuación lineal. Entonces yo puedo hacer tanteos de precios de venta, de mineral, de costos, de rendimiento del concentrador, ¿ya? Y donde voy a tener simplificada mi fórmula, donde voy a tener que mi ley es igual a una constante A multiplicado, ¿no? No, perdón, a ver, para que, para que se parezca a la fórmula, ¿no? A, digamos que va a multiplicar a la variable X más B. Ya. De esa manera lo vamos a ver. Entonces acá tengo dos variables desconocidas, donde mi principal valor va a ser la ley. Esto va a estar igual a qué? A una constante A multiplicado por mi ratio medio más una constante B. ¿Qué quiere decir? Que yo a través de ciertas iteraciones, donde tengo acá las leyes, la ley, y acá tengo mi ratio medio en el eje de las ordenadas, yo voy a tener gráficas, una gráfica quizás de esta manera, ¿ya? Donde a medida que sube mi ley, mi ratio medio se incrementa, o viceversa, voy a tener esta gráfica, donde a medida que mi ley aumenta, mi ratio medio disminuye. Entonces, vemos que A y B son valores constantes, con lo cual se tiene una indicación adicional que ayuda a determinar la ley de corte y el ratio medio adecuado, ¿no? Entonces acá yo voy a poder determinar una ley de corte y un ratio medio adecuado u óptimo para la explotación de mi yacimiento, ¿ya? Si dan cuenta, en función a estas dos variables que son desconocidas, que es la ley y el ratio medio, yo voy a poder determinar una ley determinada en función al ratio medio que yo trabajo, ¿ya? Es una manera sencilla y básica de verlo cuando yo quiero determinar mi rentabilidad óptima de mi explotación, ¿ya? Entonces, como conclusión, vamos a tener que la ubicación de los yacimientos que van a ser explotados a cielo abierto, precisa como paso previo el cálculo y definición del ratio medio. Entonces, anoten la principal conclusión. Antes de yo hacer la ubicación de mi yacimiento, de lo que va a ser explotado, yo tengo que definir en primera instancia lo que es mi ratio medio. Tiene que estar definido. Ya obviamente, con estas iteraciones, yo puedo definir el ratio medio. ¿Ya? Porque de este ratio va a depender, ¿ya? La forma y la profundidad
de la explotación, ¿ya? Y para una ley dada, una vez fijado el ratio, se van a tantear aproximaciones sucesivas hasta obtener un valor suficientemente próximo, ¿ya? Entonces, viceversa. Con este ratio medio, ¿ya? Una vez que ya esté fijado, yo también voy a determinar mis leyes óptimas. Y esto le llamamos leyes de corte, ¿ya? Por eso también es importante. Entonces, en estos casos, normalmente este ratio medio, ¿ya? En los softwares, como trabajes, también es sencillo, no es cosa de otro mundo. Normalmente cuando trabajas en un software, por ejemplo, en cualquier software, normalmente debes tener tu topografía superficial y debes tener tu modelo geológico, y dentro de este modelo geológico ya debes tener tu modelo de bloques que ya estén convertidos en reserva. Cuando ya está convertido en reserva, el software lo que te va a hacer es automáticamente calcularte un ratio medio en función, ¿ya? A la máxima rentabilidad que tú puedes obtener, ¿ya? Que obviamente está en función a las leyes, ¿ya? Pero tú vas a obtener el ratio medio, ¿ya? Mm. Pero pongamos en el caso de que tú tengas que hacer de manera manual esta simulación, ¿ya? Uno de los métodos de ubicación más recomendables es el método de los perfiles, por la comodidad de poder hacer estos tanteos. Entonces, antes, para calcular el ratio medio, tenías que hacer perfiles, ¿ya? Como ya tenías definida tu topografía superficial y tu modelo geológico, podías hacer perfiles, y en cada perfil tenías que ubicar ya tu reserva y tener ratios medios que sean rentables, ¿ya? Entonces, para ello hay una secuencia de pasos, ¿ya? Hay una secuencia de pasos. Y esto sí, tomen la debida atención, porque sí, para mí es importante que, como dije, la base está en cómo ustedes entienden el problema, y el software es algo que ustedes lo pueden aplicar, ¿ya? Cualquier software te va a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, uno de los procesos, vamos a poner acá, de arriba, ¿cuál es el paso a paso o el procedimiento? Mm, Tenemos un procedimiento sencillo, ¿ya? Para yo poder determinar ya el ratio medio óptimo. Ya. Una parte que voy a necesitar, ¿ya? Voy a poner como color, ¿ya? Uno va a ser el modelo geológico. Como le dije, el modelo geológico es el modelo de yacimiento mineral. Obviamente un modelo ya debidamente estimado, dibujado mediante los telados de sondeo diamantino. Como le dije, normalmente ustedes también lo pueden dibujar mediante secciones, o el área de geología les puede compartir el modelo geológico de yacimiento, ¿ya? El segundo paso, ya si lo estoy haciendo de manera manual,
es hacer los perfiles geológicos. ¿Qué son los perfiles geológicos? Simplemente, esta es mi superficie, mi corteza, y hago un corte y yo puedo ver mi yacimiento como está. ¿Mm? Este le llamamos perfil geológico. Tercero, ya, eh, se llevan sobre ellos los taludes previamente establecidos. Ya es decir, estos taludes hay maneras de también calcularlo. Ya hay un método que le llaman el método del cono flotante. No sé si han escuchado ese método, seguramente en su curso de métodos han visto. Tengo mi yacimiento aquí, ya tengo el método del cono flotante que me va a calcular más o menos cuánto de pit o bancos tengo que realizar y con qué ángulo para poder extraer este mineral o este yacimiento. ¿Ya? Entonces, este se llama, tengo que tener taludes establecidos. Obviamente el talud, como les dije, tengo que definir la altura y el ángulo que va a tener. Y esos datos normalmente me lo da el área de geotecnia mediante una evaluación, ¿ya? Del macizo rocoso. ¿Ya? Eh, como cuarto paso, ¿ya? Vamos a tener que se puede decir, sobreponer separadamente lo que es el estéril y el mineral y calcular el ratio medio. Entonces, ¿qué voy a tener que separar? Separar estéril y mineral. Entonces aquí si ya tengo definido cómo va a ser mi pit. Y acá en mi yacimiento, yo tengo que definir cuánto es estéril y cuánto es estéril, perdón, y cuánto de mineral. Y ya voy a mover. Y con ello, por cada perfil que yo voy a hacer de mi yacimiento, ya por cada perfil, voy a tener ya un ratio medio. Con un ratio medio del perfil uno. Igualmente con los perfiles o secciones que yo haga de mi yacimiento, voy a determinar un determinado valor. ¿Ya? Si el ratio sobrepasa el valor máximo, se puede decir que se retranquea por el perfil uno o los dos taludes, procurando eliminar las zonas de peor ratio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir Imagínense que yo he sacado varias secciones. Por un ejemplo, ¿no? Tengo 50 secciones, ¿ya? Voy a tener 50 ratios medios, un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo ya definido un ratio medio, digamos óptimo, ya lo tengo definido, entonces las secciones que estén por encima de ratio medio, ya los ratios medios, ya, que sobrepasan mi ratio medio óptimo, simplemente esas secciones las voy a eliminar, ¿ya? Eliminando estos ratios medios que estén muy elevados, porque ratios medios elevados, ¿qué quiere decir? Que voy a sacar más estéril que mineral, ¿ya? Entonces, tengo que procurar que mi ratio medio, o mi ratio medio, tengo que tener un ratio que no sobrepase el valor máximo, ¿ya?
Entonces, y el paso 6, ya, de acuerdo a las iteraciones o aproximaciones que yo vaya a hacer, me estoy hablando de que lo estoy haciendo de manera manual, ya, voy a definir la posición de los taludes, ya, la posición de los taludes, en el cual yo voy a tener que, desde mi corteza y desde mi yacimiento, ya, voy a tener, por ejemplo, que todo esto de aquí, hasta acá, va a ser mi perfil óptimo de cubicación, donde básicamente este tramo que yo tengo acá, ¿ya? Pues sí que es el tramo o el ancho óptimo. Y sobre esa base se va a diseñar mi pit final, ¿ya? Pues de esa manera, pues de una manera convencional, es como se calcula, ¿ya? El ratio medio, ¿ya? Es como se calcula el ratio medio. Estos tanteos que hemos visto sobre perfil se llevan posteriormente a una planta, en donde se comprueba si la geometría de la mina resultante es aceptable o no. Pues con frecuencia la búsqueda estricta sobre un perfil de un determinado ratio numérico nos va a conducir a exteriores muy irregulares o fondos con escalonadas, ¿ya? Que van a hacer que sea inviable a llevar a cabo la explotación, puesto que si se dan cuenta, lo que importa o interesa es el ratio medio de todo el yacimiento explotable a cielo abierto. Y cuando sucede esto, ya se compensan geométricamente los perfiles, de modo que la morfología interior y exterior del pit resultante, digámoslo así, de la unión de todas las cabezas y pies de los taludes obtenidos en los perfiles resulta técnicamente ejecutable. ¿Qué quiere decir? Normalmente en el software, cuando yo tengo ya hay varios optimizadores. Uno de los más, no sé si que siguen usando, ¿ya? Es el método del Lerch-Grossman, seguramente lo han escuchado a este autor. Y el método básicamente trata de sacar este yacimiento con un ratio medio óptimo, ¿ya? Y mediante datos importantes que tú le vas a dar. Tú le vas a dar la altura del talud, le vas a dar el ángulo del talud, el ancho de berma, que son parámetros fundamentales. Incluso también, en base a un estudio geotécnico, se le puede poner el tipo de roca que tiene, ¿ya? Y con ello te va a calcular la escalonada que dije, cómo va a estar distribuido mi pit final, ¿ya? Entonces, esa es la manera de cómo obtener mi ratio medio, considerando estos parámetros técnicos, ¿ya? De lo que es un modelo de un pit, ¿ya? Entonces, este, para que se entienda esta figura, vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Y presten la debida atención, ya que esto les va a ayudar a futuras interpretaciones, cálculos que hagan con el software o cualquier o de manera manual, ya para que entiendan la base de la cubicación, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo claro, ¿ya? Tenemos un yacimiento aurífero, ¿ya? Que ya ha sido determinado bajo un diseño de mina a cielo abierto y tengo los siguientes resultados. Entonces, imagínense que ya tengo mi corteza, ya tengo mi yacimiento aurífero que dice, ¿ya?
y ya tengo un diseño de mina. Ya tengo mis bits, ya está diseñado, ¿ya? Mediante un método de Leigh-Grossman, un método del cono flotante, etcétera, ¿ya? Entonces, como ya está ubicado, ¿qué datos tengo? Me dice que las reservas de mineral ya es igual a 1,90 millones de toneladas, ¿no? Esa es mi reserva de mineral. Tengo un ratio medio. Recuerden que el ratio medio se calcula con el pit final, ¿ya? Ya optimizado, que es de 6,52 toneladas de estéril por cada tonelada de mineral que yo voy a sacar, ¿ya? Y mi ley media ya va a ser de 1,97 gramos de oro por tonelada. Ya está. Lo que me pide el problema es evaluar, y voy a poner acá, ¿ya? Evaluar si la configuración o diseño, ¿no? O el diseño ya de la mina ubicada, el diseño de la mina ubicada, obviamente para un beneficio igual a cero, un beneficio nulo, se ajusta a lo que resulta de aplicar los parámetros económicos. Me pide si esto se ajusta. A lo que resulta de aplicar los parámetros económicos vigentes, ¿no? ¿Qué parámetros económicos? Hemos visto el ratio medio, que ya lo tengo, y una ley crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo evalúo la configuración de diseño de este mina que ya he ubicado mediante estos métodos, de Gross, flotante, cualquier otro método? Se ajusta ya a los parámetros económicos vigentes, mi ratio medio, ¿ya? Y una ley crítica. Entonces, para ello voy a tener también otros datos. ¿Qué otros datos voy a tener? O estimaciones, digamos, estimaciones. Pero cuando hagan un proyecto, van a trabajar con estimación, ¿ya? Entonces, yo voy a estimar mi costo de estéril, un costo de estéril, ¿no? Va a ser de 2,42 dólares por tonelada, ¿no? Y el resto de los costos va a ser de 17,13 dólares por tonelada. Hemos visto que el resto de los costos puede ser el costo de exploraciones, el costo de servicios, el costo de la planta, el costo de desmonteras, son todos los costos que implica extraer una tonelada de minero, ¿ya? El rendimiento o recuperación metalúrgica de mi planta, por ejemplo, va a ser de 0,93 o 93%, ¿no? Y tengo, si lo puedo sacar, el precio de venta, en este caso del oro, estoy trabajando en yacimiento de oro, es de 371 dólares la onza. Ya es un ejemplo, ten en cuenta el precio del oro, ahorita está sobre los 4.000 dólares la onza, ¿ya?
Y una onza, esta es una onza Troy por ser. Y la onza Troy que se aplica para minería tiene una equivalencia de 31.1045 gramos. Ya está. Y esas son las estimaciones que yo voy a tener para calcular si es que este diseño de PIT, que supuestamente es óptimo, en donde me da un beneficio nulo, se ajusta a los ratios o al dato que tengo. ¿Ya? Tengo que verificar si se ajusta a eso. Entonces, para eso yo tengo que asumir estas estimaciones. Mi costo de estéril, mis sumatorios de los demás costos, mi recuperación metalúrgica y el precio del metal. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, ya vamos con color morado, solución. ¿Ya? Primero voy a calcular ratio medio para un beneficio igual a cero, un beneficio nulo. ¿Ya? Entonces aquí aplico la ecuación, ¿no? Fuera la ecuación, el precio de venta de mineral es igual al rendimiento, en este caso, con color azul. Precio de venta de minerales, rendimiento del concentrador, multiplicado por la ley media, multiplicado por el costo precio unitario del metal. ¿Ya? Esto es igual, ¿ya? A la cantidad, ¿ya? O al costo de unitario por mover el material desmonte o estéril, multiplicado por el ratio medio, ¿ya? Todo esto más la sumatoria de los demás costos, más el beneficio útil, ¿ya? ¿No? Entonces, para ello, vamos a ver los datos que tengo a disposición, ¿no? ¿Qué datos tengo? A ver, rendimiento del concentrador, y lo tengo, 0.93. La ley media, también lo tengo, que es 1.97 gramos por tonelada. El precio unitario del metal, en este caso, hemos visto que es 371 dólares la onza. Pero si quiero convertir a dólares, el dólar de gramo, simplemente lo divido entre 31.104, me va a dar 11.92 ya dólares por gramo. Simplemente estoy cambiando unidades. Mi costo de mover una tonelada de estéril es igual a 2.42 dólares por tonelada. Cuando estoy trabajando con valores unitarios, mi sumatoria de todos mis costos, ya hemos visto que es de 17.13 dólares por tonelada. ¿Ya? Y como dice, para un beneficio igual a cero. Entonces, si se dan cuenta, dentro de mi ecuación, ya tengo el rendimiento del concentrador, tengo la ley, tengo el precio, tengo el costo de carga y transporte, dólar por tonelada, tengo mis sumatorias de demás costos y tengo mi beneficio. Si yo despejo mi ratio medio, ya me va a dar el valor. Entonces el ratio medio, después de reemplazar valores y despejar, me ha dado un valor de 1.94 toneladas de estéril que voy a mover por cada tonelada de mineral. Esto quiere decir que el ratio medio obtenido es muy inferior al que ha resultado en el tanteo. Si recuerdan, en el tanteo que yo tengo como dato inicial, ya es que es de 6.52. Entonces, es un valor, puede ser ínfimo o muy bajo de lo que me propone.
¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi diseño de fit óptimo se puede mejorar. ¿Por qué? Porque hemos visto que a medida que mi ratio medio es menor, ¿ya? Mi rentabilidad va a incrementar, ¿ya? Tiene esta proporción. Mientras mi ratio medio sea menor, esto quiere decir que mi rentabilidad siempre va a ser mayor. Y por ende puedo yo mejorar mi pit óptimo, el diseño de mi pit final. Entonces también yo puedo calcular mi ley crítica. Como ya tengo mi valor de ratio medio, ya como segundo punto, ¿ve? Ya calculé mi ratio medio, pero ¿cómo calculo? Ve la ley crítica. Obviamente esto para un beneficio igual a cero. Recuerden, cuando hablamos de ley de corte o ley crítica, que es lo mismo, es cuando no percibo ningún tipo de utilidades o beneficios, donde los ingresos son iguales que los egresos, ¿no? Para recordar. Entonces, igualmente, reemplazo en la ecuación acá final con la única diferencia, ¿ya? Con la única diferencia con color verde, que lo que yo voy a reemplazar va a ser este dato de aquí, que es el rendimiento de la propiedad metalúrgica, el precio del metal, el costo de extracción, el ratio medio que yo le he calculado, mi sumatoria de costes y mi beneficio nulo, y voy a despejar la ley, que por un beneficio nulo me va a dar la ley crítica o ley de corte, como lo conocemos, ¿ya? Entonces yo al reemplazar esos valores, ¿ya? Y despejar la ley crítica o ley de corte, me va a dar que para un beneficio nulo, mi ley crítico de corte va a ser igual a ¿qué? A 2,96 gramos por tonelada, ¿ya? Y si se dan cuenta, si voy a mi ley media, que es 1,97, mi ley media de mi yacimiento de ese pit es de 1,97. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ya? ¿Qué quiere decir cuando mi ley de corte está por encima de mi ley media? Quiere decir que la rentabilidad de la explotación cubicada es claramente deficiente. Ya recuerden, cuando yo haga mi estimación de reservas o haga mi explotación, lo mínimo que debe cumplir, o el primer criterio es que mi ley media de mi yacimiento y estimado, ya convertido en reservas, debe ser mayor a la ley de corte, y en este caso no se cumple. Entonces veo que tengo una rentabilidad deficiente, ¿ya? Entonces, si yo aplico un poco de números, por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser mis ingresos? A ver, para verificar que no es rentable, ¿ya? Mis ingresos, por ejemplo, voy a multiplicar, ¿ya? 1,9 millones de toneladas que yo tengo como reserva, lo multiplico por la ley que es 1,97 gramos de oro por tonelada, ¿no? Y esto lo multiplico por el rendimiento del concentrador que es 0,93, ¿ya? Y esto lo multiplico por el precio del oro. El precio del oro hemos dicho que es de $371 por onza. Bueno, esto también yo lo he convertido en dólares por gramo. El valor que me daba en dólares por gramo era de, a ver si mal no recuerdo,
Creo que no le convertí todavía. Le había convertido, a ver, ahí está, 11,92 gramos. Entonces puedo usar también ese valor, 11,92 por gramo. Ya está. Entonces multiplicando, que se ver, tonelada con tonelada se va, gramo con gramo y me quedan dólares. Entonces mis ingresos van a ser iguales a cuánto. A ver, multiplicando va a salir, a ver, ustedes también hagan la operación, va a salir 41.520.290 dólares. ¿Ya? Esos son mis ingresos. Ahora mis costos, ¿cuánto es? ¿Cuánto van a ser mis costos? A ver, tengo el costo de extraer el material estéril, que va a ser 1,9 millones de toneladas multiplicado por el costo o por el ratio medio, en este caso 6,52 toneladas, ya, me calculo que es de 6, mi ratio medio, que está ubicado en el diseño que tengo o que me ha propuesto este ejercicio de 6,52 toneladas de estéril por cada tonelada de mineral, ¿ya? Toneladas de estéril por cada tonelada de mineral, acá tonelada de mineral y tonelada de estéril, ¿ya? Y esto lo multiplico por cuánto, por el costo. El costo por cada este es 2,42 dólares, ¿ya? Por cada tonelada de estéril que voy a extraer. Entonces, igualmente acá simplifico, ¿ya? Tonelada de mineral con tonelada mineral se van, tonelada de estéril con tonelada estéril me quedan dólares. ¿Y cuántos dólares de costo en extraer el material estéril voy a obtener? Va a ser de 29 millones, ¿ya? 978.960 dólares, ¿ya? Ese es mi costo de extraer el material estéril. Los demás costos que son prácticamente el resto, igual multiplico 1,9 millones de toneladas de mis reservas, lo multiplico por el costo unitario de todo este material, de los demás costos, que es 17,13 dólares por cada tonelada de mineral, ¿ya? Entonces igual a que es igual, tonelada con tonelada se va, voy a tener un costo de cuánto, de 32.547.000 dólares. Si se dan cuenta, digo, haciendo una comparativa, como les dije al inicio, casi el costo solamente de mover el material estéril es casi igual a los demás costos. Costo de exploración, costo de perforación y voladura, el costo de planta de beneficio, el costo de las desmonteras relaveras, etcétera. Entonces, casi lo mismo, si se dan cuenta. Por eso el costo de mover el material estéril es muy sensible, y obtener el ratio medio es lo más importante en el momento de hacer la explotación de un tajo a cielo abierto. Sumando estos costos, entre otros y estéril, voy a tener un total de cuánto, de 62.525.960 dólares, ¿ya? Y al final se aplica una operación matemática donde voy a restar estos costos de mis ingresos y a tener un resultado de cuánto. Multiplicando, obviamente tenemos estado negativo de menos 21
$5.664. Entonces se dan cuenta, un resultado negativo de casi $21 millones, que supone aproximadamente una pérdida de 91 o de $21 millones, ya que si esto lo divido, a ver, siempre es bueno sacar números, ¿no? Porque de esa manera lo puede representar de manera más clara y concisa. Yo divido estos $21 millones que voy a perder entre eh, mis reservas, que es de 1,9 millones de toneladas, se va millones con millones, y voy a tener que mi pérdida va a ser de $11 por cada tonelada de mineral que yo voy a sacar. Esa va a ser mi pérdida global, total, ¿ya? Que yo voy a perder, ¿ya? Si trabajo con el diseño que me están dando. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Porque en el software tú le puedes meter datos, puedes ingresar valores, pero tú tienes que verificar que la configuración que tú has dado, obviamente técnicamente es un diseño de ingeniería, que ya es obviamente es otro tema, pero desde un punto de vista económico, tienes que ver que los datos que te da tu PID óptimo sean correctos. Sean correctos quiere decir que tu explotación tiene que ser rentable. Entonces, como conclusión, saquemos que una mina diseñada no resulta económica por estar sus parámetros mineros. Estamos viendo lo que es la cuantía de reservas, ley y ratio medio, lejos de lo que resulta en el tanteo económico, ¿ya? Hemos visto esto para un beneficio igual a cero. Cuando pongo un beneficio igual a cero, tengo mi ratio límite, mi ratio medio límite y también mi ley de corte límite. Y estos dos valores me van a ayudar a interpretar si es que, por ejemplo, en primera instancia, si veo que mi ley de corte está por encima de mi ley media, eso ya me dicen que mi tajo, la explotación de mi tajo no es rentable. Pero también tengo que hacer la comparación, tengo que reemplazar mis valores y ver cuánto voy a perder en todas esas reservas, que son casi $21 millones en pérdida. Si lo quiero ver en una pérdida en valor unitario, voy a perder $11 por cada tonelada de mineral, ¿ya? Entonces, cuando tú hagas esta simulación o hagas este análisis, tienes que buscar como ingeniero otra geometría que tiene que tener la mina, o simplemente replantear algún parámetro económico, y con ello la ley de Corr, ¿ya? Entonces, este es un problema típico que se tiene en minería a cielo abierto, y se dan cuenta, todo parte, o el principal indicador es el ratio medio. Por eso este valor es muy importante, ¿ya? Y ese ratio medio es un valor económico, netamente económico en función a tu diseño de PIT final, ¿ya? Entonces, como futuros ingenieros, ustedes tienen que eh, calcular o interpretar el resultado que te arroja el software. Esto es lo que me arroja el software simplemente. Esto me va a arrojar el software. Y no todo, y no lo que me arroja el software, yo tengo que considerarlo, tengo que verificar. Y estoy verificando que lo que me entrega el software no es rentable. Ya seguramente por ahí hay un parámetro que tengo que replantear, tengo que volver a colocar otros números, otros valores, o hacer otro diseño simplemente hasta que mi PIT o la explotación de mi PIT sea rentable. ¿Ya? Entonces ese es un problema típico en minería a cielo abierto. ¿Ya? Entonces si habría alguna pregunta, ya veo que no. Entonces para la siguiente clase, y obviamente los problemas son parecidos, ya se dan cuenta. Yo tengo que verificar, ya, en función a mis reservas, ya, si es rentable o no es rentable. En el caso de minería subterránea, para terminar, ya, en minería subterránea no vamos a tener la problemática del ratio medio. ¿Por qué? ¿Ya?
Esto sí lo vamos a terminar rápido, ¿eh? Ubicaciones en minería subterránea, como segundo punto. Entonces acá, el ratio medio, que es toneladas de estéril y toneladas de mineral, ¿ya? Simplemente no aplica. ¿Por qué? Porque básicamente en minería subterránea tú vas a ser selectivo. ¿Qué quiere decir que vas a ser selectivo? Que si tu yacimiento, por ejemplo, en un yacimiento tabular, hemos dicho que yo voy a acceder a este yacimiento mediante una serie de rampas, voy a hacer ventanas, voy a hacer chimeneas de ventilación, ¿no? Entonces acá es el ratio, y acá ya no voy a mover mucho desmonte, ya que lo único que voy a mover son en hacer los laboreos o el diseño de mi mina, en la configuración. ¿Para qué? Para poder explotar todo este yacimiento mineral. Acá el ratio medio no lo vamos a ver. Lo que sí importa en lo que es en este tipo de ubicaciones de minería subterránea es determinar la ley de corte. Ya, ese va a ser nuestro principal indicador, la ley de corte. La ley de corte ya la hemos visto, ya sabemos cómo se calcula, ya no tiene más mayor complejidad. Hemos visto que le hemos calculado mediante el método de Lask-Lane, cualquiera es válido, ubicando de manera óptima nuestro yacimiento. Entonces, en lo que es minería subterránea, el método de explotación tiene, el método de explotación tiene una gran relevancia. ¿Está bien? ¿Por qué? A comparación de la minería a cielo abierto, que es solamente un método, que es el PIT, ¿ya? O el diseño de bancos, el método de explotación en minas subterráneas son varios, dependiendo de las dimensiones, la localización del yacimiento, la geometría que va a tener, ¿ya? Hay varios métodos, hay método de corte y relleno, método del block caving, tengo el método de sublevel stopping, tengo el método de cámaras y pilares, tengo el método del open stopping, tengo un método que es long wall, ¿ya? Y etcétera. Tengo varios métodos que son incluso variantes de otros métodos. Entonces, por eso que es muy importante el método de explotación en minería subterránea, ¿ya? Entonces, como consecuencia del método seleccionado, a veces es necesario dejar in situ sin extraer hasta el 50% de las reservas con el objetivo de garantizar la estabilidad del labor. Un tema importante en el método de explotación, ¿ya? En la parte geomecánica. Estudia la geomecánica, como dice Geo, estudia la mecánica de las rocas o macizo rocoso. Y producto de ello tiene que calcular una determinada estabilidad para que yo haga la explotación de manera segura y productiva. Por eso es importante, ¿ya? Entonces, a medida que se puede decir que la investigación progrese en lo que es la automatización, deberán verse varias formas de áreas explotables con diversos métodos de explotación, ¿ya? Entonces, normalmente en la minería subterránea, ¿ya? Va a haber grandes pérdidas en mi reserva. Como hemos visto en el ejemplo donde voy a tener que dejar pilares y puentes.
¿ya? Pérdida de reservas. Otro tema muy importante en lo que es yacimientos subterráneos, ¿ya? Ya hemos visto uno, vamos a enumerar acá. La ley de corte, método de explotación geomecánica que me va a garantizar la estabilidad de las labores. Producto de eso, voy a tener que tener pérdidas en las reservas. Y otro punto importante es el fenómeno de la dilución, que también lo hemos visto, ¿ya? La dilución tiene bastante relevancia en lo que es la minería subterránea, como consecuencia de la pobre selección que se va a tener de realizar directamente en los tajos. Ya hemos visto que básicamente la dilución es el porcentaje, ya, de desmonte o material estéril que se va a extraer con el mineral, ya que es, como se dice, inoxidablemente este, que se va a tener que hacer de esta manera, ¿ya? Porque como sacar solamente la estructura mineralizada es técnicamente imposible. Este es mi mineral, o mi beta, o mi cuerpo mineral. Extrae exactamente todo esto en las laderas del macizo rocoso es imposible. Tengo que sacar siempre, producto de la burradura, ciertos materiales estériles, donde voy a tener una cierta cantidad de desmonte o material estéril y una cierta cantidad de mineral, ¿ya? Y esa relación se le llama dilución, ¿ya? Dilución, que es el porcentaje de desmonte que se extrae de todo mi yacimiento mineral, ¿ya? Y depende mucho también, como dije, acá la dilución depende de la voladura, de la misma perforación que se realiza, del macizo rocoso, ¿ya? Y etcétera, etcétera, ¿ya? Que va a contribuir a la cantidad de dilución que voy a tener. Entonces es otro factor a considerar, ¿ya? En lo que es la explotación en minería subterránea, ¿ya? Para hacer la cubicación. En conclusión, las características de los distintos tipos de minería a la hora de calcular las reservas que van a ser explotables es una cuestión que siempre debe estar presente en el proceso de evaluación de reservas, ¿ya? Porque depende de muchos factores. Si se dan cuenta, en minería subterránea depende de muchos factores la cubicación de esto, ¿ya? En minería tajo abierto, es por eso que tajo abierto es casi todo automatizado, mecanizado, porque tienes una gran zonificación para poder determinar tu modelo lógico, puedes focalizar tus operaciones en un determinado punto, ya entonces te ayuda bastante también el tema de la comunicación, ¿ya? En minería subterránea, ya que es un poco más compleja, diversa y tiene ciertas dificultades, ¿ya? Entonces, sería lo más importante y relevante con respecto a lo que es ubicación de reservas. Espero que hayan entendido. Para la siguiente clase, ¿ya? Vamos a ver el tema de la presentación, como que el día lunes, ¿ya? El día domingo ya le envían a los delegados los trabajos y el día lunes, en el transcurso hasta el día viernes, por favor, los delegados me confirman en qué horario van a hacer la presentación, ¿ya? En la medida de lo posible en un solo horario, ¿ya? De manera virtual me avisan para que yo también les envíe el link para que hagan la presentación de todo el grupo, ¿ya? No sé si habría algún comentario, alguna pregunta. Todo claro, ingeniero. Ya. Entonces, nos vemos el día lunes, me confirman el horario, ¿ya? Igualmente,
Espero que esta parte de lo que son ubicación de reservas ya vamos a tener en las siguientes clases, ¿ya? Más ejemplos y algunas definiciones que seguramente no han quedado claras, vamos a verlo y para que lo tengan más presente, ¿ya? Eso sería todo, que tengan buenas noches, ya nos vemos el día lunes. Ok, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, que tengan, ya nos vemos el día lunes.